Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta jornada del ciclo Reflexiones para la Nueva Constitución, organizada por la Facultad y por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El tema de esta 12ª sesión será Instituciones de Derecho Civil relevantes para la nueva Constitución, y hoy nos acompañarán como expositores las profesoras de nuestra Escuela de Derecho, Pamela Prado y Romy Álvarez, y los profesores David Quintero y Ricardo Saavedra, quienes contarán con 20 minutos cada uno para desarrollar sus exposiciones. Les hacemos presente que esta actividad se transmite a través del canal de YouTube de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en la que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de la plataforma para ser respondida por los expositores al final de todas las intervenciones. Bien, corresponde ahora entonces la primera exposición a cargo de la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, la señora Pamela Prados, quien expondrá sobre la responsabilidad civil por lesiones en derechos fundamentales, necesidad de reconocimiento constitucional, una mirada desde el derecho privado. Señora Pamela. Muchas gracias, Muriel. Muy buenas tardes a todos y todas que están mirando en vivo esta actividad y también a quienes van a presenciarla de manera diferida. Quiero agradecer al Departamento de Derecho Civil, que somos nosotros mismos, así que por la organización de esta actividad. Y efectivamente yo voy a hacer una reflexión inicial respecto de la necesidad o no del establecimiento de una norma en el marco de la nueva Constitución que disponga efectivamente el deber de reparar el daño. En el marco, como acabo de señalar, de la elaboración de un nuevo texto constitucional, probablemente se va a debatir respecto de la conveniencia o no conveniencia de incorporar una disposición que establezca expresamente el deber de reparar el daño derivado de violaciones a derechos fundamentales, acorde a la necesidad de proporcionar una protección más vigorosa a los mismos. Y no sería de extrañar la incorporación de una o más disposiciones en este sentido, siguiendo la tendencia de varias constituciones latinoamericanas que disponen precisamente dicho deber de reparación. Es así como las constituciones de la República Federativa de Brasil, de la Carta Fundamental de Costa Rica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de Colombia, de la República de Uruguay, entre otras, efectivamente reconocen este deber de reparación por lesiones a derechos fundamentales. Y se hace de distintas formas. En algunos casos, algunas de estas normas disponen un reconocimiento de carácter general, es decir, para todos los derechos que consagran la respectiva Carta Fundamental. En otras ocasiones, solamente respecto de ciertos y determinados derechos. En otro sentido, también hay normas que disponen que solamente se repare para efectos de que la lesión provenga de un agente del Estado. En otras disposiciones, por el contrario, no se distingue quién es el sujeto dañador. Y aún hay algunas de estas constituciones que señalan por la vía de revisión normativa que la reparación del daño será dejada a una ley de rango menor. Todas estas fórmulas probablemente se van a tener a la vista en la redacción del nuevo texto. Y por consiguiente, mi propósito entonces es llamar la atención acerca de los eventuales efectos que puede generar unas normas de este tipo, y a la vez de notar que, no obstante tratarse de un área que se encuentra en buena medida dominada por el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho constitucional, es de caso que el derecho a la responsabilidad civil tiene un rol esencial de complementariedad y, por tanto, bajo ningún respecto de contradicción con los estándares de estas otras disciplinas. En particular, me interesa visualizar esta relación virtuosa en lo que se refiere a la reparación del daño derivado por violación a derechos fundamentales, de modo que la hipótesis que pretendo demostrar de manera muy inicial es que conforme al derecho chileno vigente, en la reparación del daño ocasionado por lesiones, vulneraciones a derechos fundamentales, pueden ser perfectamente aplicables los criterios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que refiere a la modalidad de reparación o modalidades de reparación, que se van a complementar armónicamente con las reglas y principios de la responsabilidad civil. Sin embargo, también creo que para tal efecto no es necesario que se incorpore una norma de rango constitucional. Es decir, lo que pretendo señalar
y afirmar es que aun cuando en el nuevo texto constitucional no se incorpore finalmente una disposición en estos términos, es perfectamente factible que se produzca esta relación armoniosa de una virtuosa complementariedad entre los estándares y principios en materia de reparación a derechos fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos y los principios y reglas de la responsabilidad civil. Quiero hacer, sin embargo, una prevención. Yo no me voy a referir en este caso a las distintas concepciones que están detrás de las nociones de derechos fundamentales, derechos humanos e incluso derechos de la personalidad, que son evidentemente o términos sinónimos, como se discute en algunos casos entre derechos fundamentales y derechos humanos, o son ámbitos distintos. Y en el caso de los derechos de la personalidad es un concepto muy intrínsecamente, digamos, vinculado, aun cuando no necesariamente sinónimo, pero la noción de derechos de la personalidad, evidentemente, que para nuestra disciplina tiene una importancia fundamental porque es propia, en definitiva, del sistema de protección del derecho privado. Entonces, voy a partir haciendo una breve reseña respecto a la responsabilidad civil por lesiones a derechos fundamentales y a la reparación en general de las lesiones a derechos fundamentales en el ámbito internacional. La reparación de las lesiones a derechos fundamentales constituye un ámbito que se remonta prácticamente a 100 años atrás. En efecto, eso se puede visualizar en el asunto de la fábrica Chersoff, que es una sentencia del año 1927 pronunciado por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que razona precisamente sobre la base del principio de reparación internacional frente a lesiones de derechos fundamentales. En este caso, lo que había ocurrido es que se había privado de la propiedad a los particulares, dueños en definitiva de la fábrica Chersoff, que finalmente dio lugar a una reparación por esa privación del derecho de propiedad. Este marca un hito inicial, entonces, en toda la temática de la reparación por lesiones a derechos fundamentales. Ahora bien, si bien es cierto, hay ciertas diferencias importantes en lo que respecta al sistema europeo de reparación a derechos fundamentales con el sistema latinoamericano, la verdad es que en ambos casos se ha fortalecido tremendamente los distintos estándares, principios y la experiencia que han tenido tanto los tribunales internacionales como los tribunales internos respecto a la reparación de derechos fundamentales. En el ámbito que especialmente nos interesa, que es el ámbito latinoamericano, desde luego, como se sabe, el sistema de reparación por violaciones a derechos fundamentales tiene como fundamento especial el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene tanto el deber de adoptar medidas de prevención para evitar que se produzca un daño, y luego el deber de resarcir dicho daño. A su turno, hay que también precisar que tanto el sistema europeo como el sistema interamericano se ve hoy día complementado en lo que se refiere a las medidas de reparación con la resolución número 60/147 adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del año 2005, que contiene los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver, entonces, hablar del sistema internacional de reparación por lesiones a derechos fundamentales con la eventual incorporación de una norma de rango constitucional que disponga precisamente este deber? Y especialmente, ¿qué tiene que ver con los estándares en materia de reparaciones que contempla el sistema internacional de derechos humanos? Bueno, lo que ocurre es que podemos visualizar, al menos en nuestra región, que el mayor desarrollo en sede de reparación por lesiones a derechos humanos, en que se aplican además estos estándares de carácter internacional, se da lugar en aquellos estados en que se han incorporado normas de carácter expresa en las distintas constituciones. Entonces la pregunta es, ¿significa entonces que la incorporación de una norma de rango constitucional facilita de alguna manera el ingreso por la vía constitucional de estos estándares propios del derecho internacional de los derechos humanos? Eso efectivamente es una mera elucubración, pero es la experiencia, al menos que uno puede visualizar en el entorno latinoamericano. Si uno contrasta, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido en materia de reparación por lesiones de derechos fundamentales, la jurisprudencia chilena con la jurisprudencia colombiana o con la jurisprudencia mexicana o con la jurisprudencia de Costa Rica, desde luego que hay un estado de avance en esos estados distinto al caso nuestro. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer referencia a la reparación? Bueno, porque en cuanto al concepto de reparación, según el derecho internacional de los derechos humanos, hay un grado de consenso en la doctrina especializada, me refiero a la doctrina tanto constitucional, pero especialmente del derecho internacional de los derechos humanos, que la reparación a lesiones a dichos derechos tiene que ser conocida
y aplicarse las normas y principios del derecho internacional y no los derechos internos. Según esta postura, una de las razones por las cuales ello es así es porque la reparación tiene un alcance más amplio en ese ámbito que el alcance de la reparación propio de la responsabilidad civil. ¿Y por qué? Porque incluiría tanto medidas de restitución, tanto medidas de indemnización, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. En efecto, si tomamos como modelo precisamente esta resolución número 60/147 del año 2005 de la ONU, vemos que están claramente delimitadas todas estas medidas que tienden a la reparación del daño. Por una parte, respecto de la restitución, se señala que consiste en devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de los derechos humanos. Luego, en el caso de las indemnizaciones, esta cubre el resarcimiento tanto de daño físico, mental, pérdida de oportunidades, en particular las del empleo, educación, prestaciones sociales, daños materiales, pérdida de ingresos, incluidos el lucro cesante, dice expresamente la resolución, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica o de expertos, etc. Respecto a las medidas de rehabilitación, se señala que el propósito es incorporar atención médica, psicológica, servicios jurídicos y sociales. En cuanto a las medidas de satisfacción, se incorporan tanto medidas tales como la revelación pública de los hechos, la búsqueda de personas desaparecidas, disculpas públicas, entre otras. Y finalmente, en lo que refiere a las garantías de no repetición, lo que persiguen es evitar el daño, propenden entonces a la prevención del daño. ¿Alguna novedad en lo que respecta a las medidas de reparación propias de la responsabilidad civil? Parece que no tantas. Por consiguiente, si uno ya comienza a advertir en este tipo de estándares, la verdad de las cosas es que hay conceptos que son bastante familiares a la responsabilidad civil. Y de ahí entonces que me parece a mí que puede darse lugar a una relación virtuosa complementando tanto las modalidades de resarcimiento propias de la responsabilidad civil con los estándares de la reparación del derecho a los derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de responsabilidad civil a propósito de la lesión a un derecho fundamental? Simplemente porque, lógicamente, como ya afirma Jean Wright en una de sus últimas ediciones, de hecho la última edición de una clásica obra que es Tort Law and Human Rights del año 2016, no es posible sustentar que haya un divorcio entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de responsabilidad civil en materia de reparaciones. Por el contrario, a mi juicio, la responsabilidad civil colabora mediante un rol de complementariedad respecto del primero. En efecto, el supuesto primordial para sustentar que la responsabilidad civil constituye un pilar esencial en la protección de derechos fundamentales es debido a que la vulneración a un derecho fundamental supone por definición el padecimiento de un daño que debe ser resarcido. Y de ahí que debemos recordar que en el derecho privado la responsabilidad civil constituye la primerísima protección normativa con que cuentan las personas, porque la única exigencia finalmente para hacer efectivo su rol protector es tener la calidad de tal y de haber padecido un daño. En ese sentido, entonces, desde el derecho privado, tenemos una institución que es extremadamente protectora frente a las violaciones o vulneraciones a derechos fundamentales. Y por tanto, no concordamos con aquellas voces propias de las otras disciplinas que postulan que la responsabilidad civil debe desligarse de un ámbito que le es connatural a su función primordial, la de resarcir el daño padecido. Por el contrario, sus reglas y principios, como vengo diciendo, complementan los estándares elaborados al amparo del derecho internacional de los derechos humanos. Para tal efecto, hay que tomar en consideración los siguientes aspectos. Primero, que la interpretación de las normas contenidas en el Código Civil ha de llevarse a cabo teniendo presente la especial naturaleza de los derechos vulnerados y, por ende, conforme a los estándares del derecho de los derechos humanos. Y es que el derecho de daños, como cualquier otra área del derecho, debe cumplir con tales estándares. Ahora bien, en lo que se refiere a la contribución de la responsabilidad civil en este espacio, ello se manifiesta en un sinnúmero de aspectos. La verdad de las cosas es que si uno revisa la jurisprudencia tanto de carácter internacional, por ejemplo, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la jurisprudencia interna de los distintos estados, no solamente latinoamericanos, sino que también europeos, nos damos cuenta que al utilizar o al hacer referencia a estándares propios de los derechos humanos, se están considerando también principios propios de la responsabilidad civil. Veamos algunos ejemplos. Primero que todo, en lo que se refiere a la configuración de los requisitos de la responsabilidad civil. Se toma en consideración el elemento de la imputabilidad. Se acude a principios propios de la responsabilidad civil respecto a la relación de causalidad.
Respecto a la naturaleza de las víctimas, ello es absolutamente patente, distinguiéndose entre víctimas directas y víctimas por repercusión. Por ejemplo, respecto a las víctimas por repercusión, como los familiares, se les exige que prueben la relación estrecha con la víctima directa. Por tanto, si vamos viendo, la verdad es que existe mucha familiaridad con los conceptos y principios propios de la responsabilidad civil. Pero por el contrario, hay un ámbito en que, a mi juicio, puede contribuir tremendamente el derecho internacional de los derechos humanos en lo que se refiere a la reparación del daño, especialmente por vulneración precisamente de derechos fundamentales, que es en lo que se refiere a las modalidades de reparación del daño. Ciertamente, esta influencia que opera en doble sentido, creo que puede ser tremendamente positiva desde el punto de vista de las modalidades de reparación. ¿Por qué? Porque resulta que el desarrollo experimentado en el derecho, los derechos humanos, respecto de estas otras modalidades de reparación, contrasta con lo que ha ocurrido a nivel de modalidades de reparación en la responsabilidad civil, en que todavía, como se sabe, se prefiere una reparación eminentemente monetaria. Por el contrario, si nosotros consideramos en qué consisten estas modalidades propias de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, medidas tales como restitución, satisfacción y de rehabilitación, vemos que claramente van en la línea de lo que se conoce en el derecho civil como reparaciones in natura, en que sin embargo a nivel interno los operadores jurídicos hemos sido bien poco creativos. ¿Y por qué? Porque si nosotros miramos qué es lo que ha ocurrido con este tipo de modalidades de reparación, vemos que hay una serie de medidas que tienen por finalidad precisamente a lo que opera o a lo que apunta la reparación in natura, que es llevar a cabo la actividad necesaria para reponer las cosas al estado primitivo, como dicen nuestros autores. Pues bien, resulta que en el derecho de los derechos humanos, estas medidas han tenido, como vengo diciendo, un enorme desarrollo. Y esto supone mirar entonces, como hace también la responsabilidad civil, primeramente a la víctima, acorde a la justicia correctiva propio de la responsabilidad civil. Es así, por ejemplo, que destaca la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, respecto a las medidas de rehabilitación. La Corte ha ordenado la realización de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, la realización de tratamientos de carácter físico, la realización de tratamientos de rehabilitación, por ejemplo, para el caso de violaciones de mujeres. En cuanto a las medidas de satisfacción, la Corte ha decretado medidas tales como el reconocimiento oficial de los hechos, la realización de actos de conmemoración a la víctima, la imposición al Estado del deber de investigar y de mantener informada a las víctimas directas y por repercusión respecto de los avances en el estado de las investigaciones, el deber de reconocimiento de la responsabilidad, la realización de actos conmemorativos, entre otros. En cuanto a las medidas de restitución, ellas son menos corrientes en el derecho internacional de los derechos humanos, pero aún así se han aplicado, no solamente, repito, por tribunales internacionales, sino que también por tribunales internos. Por ejemplo, un fallo reciente que ha sido pronunciado por los tribunales argentinos, ordenaron la restitución de prácticamente 643.000 hectáreas de territorio indígena a estas demandantes, en definitiva, que eran comunidades indígenas que pertenecían a distintos grupos para efectos de obtener la reparación del daño que ellos consideraban que solamente procedía mediante la restitución de estos territorios. El año 2019 se ordenó dicha restitución. Entonces la pregunta es, ¿este tipo de medidas que se ven tremendamente novedosas desde nuestra perspectiva, no van acaso en la línea de lo que es una reparación in natura? Y la respuesta, a mi juicio, es que sí. Ahora, conforme a nuestro derecho vigente, es perfectamente posible que los operadores jurídicos pudieran dar aplicación a este tipo de modalidades de reparación. Porque si se miran con atención las normas del Código Civil, en base a las cuales se construye el principio de reparación integral del daño, especialmente artículos 2314 y 2320, hay pocas dudas, y 2329, perdón, hay pocas dudas en orden a que estas admiten todas estas posibles variantes que puede experimentar el resarcimiento del daño, incluidas entonces estas medidas de reparación in natura. Es cierto que hay un aspecto en el cual la reparación de derechos, por violación a los derechos humanos, en lo que respecta a estos estándares internacionales del derecho a los derechos humanos, va un poco más allá que el derecho a la responsabilidad civil, y tiene que ver con aquellas medidas que dicen relación con el establecimiento de políticas públicas, con la finalidad de prevenir el daño. Pero otro tipo de medidas de prevención también van en la línea con una de las funciones que se está reconociendo de manera
incipiente a la responsabilidad civil en Chile, que es precisamente la de prevenir el daño, a propósito de estas tendencias actuales de la polifuncionalidad de la responsabilidad civil, como alude la profesora San Martín. La última pregunta entonces que cabe hacerse, para dar lugar a esta entrada, a esta penetración, a esta complementariedad de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto a la reparación del daño, con los principios y reglas de la responsabilidad civil, ¿es indispensable que contemos con una norma constitucional expresa? Yo creo que no. La respuesta, creo yo, debe ser negativa porque las normas contenidas en el título 35 del libro cuarto del Código Civil chileno se encuentran redactadas de forma tal, y esto siempre lo digo en todos los ámbitos, que permiten ser adecuadas a este contexto. Esa ductilidad de estas disposiciones es la que ha permitido que nuestro sistema evolucione, sin requerir modificaciones legales, lo que es especialmente efectivo en la responsabilidad civil. De otra parte, esta amplitud normativa posibilita que ingresen y se apliquen entonces estos estándares internacionales de los derechos humanos en lo que se refiere a las medidas de reparación del daño, en lo que se refiere al titular entonces del derecho fundamental perturbado. En general, estas medidas o estas modalidades de resarcimiento quedan comprendidas no solamente entonces en la reparación monetaria, sino que en la reparación in natura, que cobra especial trascendencia, a mi juicio, cuando se trata de vulneraciones a derechos fundamentales. ¿Qué es lo que falta? Mayor creatividad por parte de los operadores jurídicos. Pero la falta de una disposición de rango constitucional no obsta a que se produzca esta relación de complementariedad virtuosa entre el derecho a la responsabilidad civil y los estándares del derecho a los derechos humanos, fortaleciendo de paso a la responsabilidad civil como un medio robusto de protección a los derechos fundamentales, como ya se viene produciendo en otros países y también en el contexto internacional. Con todo, si cambiamos el interrogante, alojándonos de una reflexión de ley elata, y nos preguntamos si es probable que se incluya una norma similar a la que ya se contienen en varias constituciones de nuestro continente, posible avisorar que ello es factible, pues basta con que los redactores observen el entorno latinoamericano para así llegar a la conclusión de que sería tal vez aconsejable insertar una disposición similar. Muchas gracias. Gracias, profesora Prado. Escucharemos ahora entonces la segunda exposición a cargo de la profesora de Derecho Civil también de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Romy Álvarez. La profesora Álvarez nos hablará sobre las prerrogativas de persona e infancia, una aproximación desde el derecho civil. Profesora. Muchas gracias, Muriel. Bueno, buena tarde a todos y todas. Quienes estamos reunidos sincrónicamente y también aquellos que, atendida a las nuevas tecnologías de la información, nos verán seguramente en otro momento. Bueno, saludo también a mis queridos colegas de departamento, ¿no? Y bueno, agradecida de poder encontrarnos en este ciclo de conversatorios, ¿no? En este espacio que ha sido organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso en torno a nuestra nueva Constitución, y esta vez con los aportes que desde el derecho civil podemos efectuar. Muy en sintonía con la exposición de la profesora Prado, yo me voy a quedar con una parte, ¿no? Aquella relativa a las prerrogativas fundamentales de las personas. Y entonces debo decirles que el proceso de formación de un nuevo texto constitucional y las reflexiones que a su respecto se desarrollan importan una valiosa oportunidad para poner al centro del ordenamiento jurídico a las personas y sus prerrogativas esenciales, base de todo sistema sociopolítico, por cierto, que cuenta, como ya sabemos, con un nutrido reconocimiento en el ámbito internacional a través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos desde mediados del siglo XX, ya a través de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego con los diversos tratados internacionales producto del proceso de especificación que ha venido experimentando la materia, la mayoría de esos convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile. El reconocimiento de estos derechos del ser humano, que son derechos de las personas, irradian todo el sistema jurídico.
permeando, por supuesto, al derecho civil. Y no podría ser de otra manera, porque es esta la rama del ordenamiento jurídico que guía las relaciones entre privados en la sociedad y les dota de efectividad contemplando las reglas para su ejercicio y los medios de tutela frente a las lesiones que pudieran ser provocadas por otros miembros de la comunidad. Rol central que ya hace algunas décadas ha venido siendo planteado por insignes civilistas en nuestro medio, Fernando Fuello, Gonzalo Figueroa, por ejemplo, desde fines del siglo pasado, desde el último cuarto, ¿no?, del siglo pasado, concentraron su atención particularmente en este tema, promoviendo en nuestro medio jurídico el desarrollo del derecho de la persona dentro del derecho civil, cuestión consolidada y de más larga data en otros sistemas jurídicos. Sin embargo, tal como lo sostuvieron, ¿no?, estos autores, el tratamiento de la persona y sus prerrogativas constituye una preocupación transversal de las ramas del ordenamiento jurídico cuyas bases se sustentan en la propia Constitución política. Ahora, en este contexto, que desde la propia Constitución sea consagrado el valor fundamental de la dignidad humana y el principio del libre desarrollo de la personalidad, resulta fundamental para comprender, integrar y a través de la normativa legal otorgar efectividad a los derechos inherentes a las personas. La dignidad humana está consagrada como base de la institucionalidad en nuestra actual Constitución vigente, y ha sido la vía de reconocimiento de los denominados derechos fundamentales implícitos. Si nosotros lo proyectamos esto desde el ámbito del derecho civil, no necesariamente siendo sinónimos, pero relativo a los derechos esenciales de las personas, podríamos decir de esos derechos de la personalidad, que son implícitos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no están reconocidos expresamente ni en el texto constitucional, ni en normativa de rango legal, pero que, sin embargo, encuentran una raíz ahí en la dignidad de la persona humana, en ese valor fundamental, y de allí entonces deriva su debido respeto y resguardo dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, así ha acontecido con el derecho a la identidad personal. Sin entrar en detalles, es clara la relevancia de encontrar un catálogo expreso de prerrogativas esenciales de las personas en el texto constitucional. Sin embargo, esta nunca será suficiente, este catálogo nunca será suficiente ni exhaustivo, pues no nos podemos abstraer, ¿no?, de la característica evolutiva de los derechos esenciales de las personas, dado el reconocimiento de nuevas prerrogativas que, en atención al progreso, ¿no?, sobre todo en los ámbitos de la ciencia y de la tecnología, comienzan a perfilarse y a posicionarse. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de acceso a Internet o el derecho al olvido en esta red global, hasta hace un par de décadas impensado para el sistema jurídico. Ahora, la dignidad humana se relaciona directamente con la autonomía y con el libre desarrollo de la personalidad, el que se impone también entonces como idea central a consignar en un texto constitucional, ya sea como principio, ¿sí?, como lo ha seguido el sistema español, o como un derecho subjetivo, que es el modelo que ha seguido el sistema alemán. En general, el libre desarrollo de la personalidad implica que el ser humano pueda elegir libremente, de forma consciente y responsable, su propio plan de vida, el que debe ser respetado por los demás, el Estado y los terceros. Y debe ser garantizado por igual a todas las personas. Como ha señalado Ritzar, el abordar la tarea de componer, moldear, libre e íntegramente la identidad por parte del individuo y por consiguiente emprender y seguir un proyecto de vida propio, independientemente elegido y trazado, requiere tanto un entorno sociojurídico oportuno y tolerante como la admisión del estatus autónomo por parte del propio individuo, e igualmente exige el respeto
a este proyecto, a la persona misma y a su individualidad por parte de los demás integrantes de la sociedad. Todos aspectos que deben concretarse al alero del diseño constitucional. Los derechos fundamentales de las personas, si hablamos en clave constitucionalista, diríamos, constituyen exigencias básicas necesarias para el desarrollo integral del ser humano y que son recogidas por el derecho positivo a fin de que puedan realizar eficazmente su finalidad. Los derechos inherentes a las personas son estructurantes tanto del conjunto del derecho como de cada una de las ramas que lo integran, pues son la expresión jurídica de un sistema de valores que ha de informar el conjunto de la organización jurídico-política. Derechos que, por cierto, podrán experimentar ciertas restricciones en aras a intereses constitucionales legítimos y relevantes. No podemos olvidar eso. Esta garantía de universalidad de los derechos humanos, ¿sí?, que ahora aspectamos, ¿no?, como estos derechos esenciales y nos posicionamos desde el ámbito, desde la perspectiva del derecho civil, claro, son universales. ¿Qué quiere decir esto? Basta con ser persona para que se reconozca su titularidad. Supone reconocer que la regla general respecto de cualquiera de ellos es que toda persona pueda reclamar dicha titularidad y, en definitiva, ejercer estos derechos. Las normas jurídicas cumplen a este respecto dos funciones. Regulan cómo se establece esa titularidad y las condiciones para su ejercicio, para las cuales, nuevamente, nos encontramos con las reglas constitucionales que establecen este marco general. La garantía y protección universal, como les decía, de los derechos de las personas ha ido complementándose en un proceso de especificación que ya les mencionaba al inicio de mi intervención, con la incorporación de reconocimientos a grupos de personas que presentan particularidades propias y que por ello se encuentran en una situación de vulnerabilidad que compromete el igualitario y libre ejercicio de sus prerrogativas dentro de la sociedad. Grupos entonces que por ello requieren de una protección reforzada. La situación de la mujer y la erradicación de toda forma de violencia de género, las minorías sexuales, los pueblos originarios, las personas migrantes, las personas con capacidades diferenciadas, las personas mayores, adultas mayores, y los niños, niñas y adolescentes han sido reconocidos como grupos en condición de vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes que tras la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño se reconocen como sujetos de derecho y dejan de ser objetos de protección desde esta mirada adultocéntrica, para convertirse en sujetos titulares de derecho con protagonismo en las decisiones que sean adoptadas a su respecto, construyendo entonces un nuevo enfoque que se sustenta, ¿no?, desde una perspectiva de infancia y adolescencia. Materia en que han existido avances en la legislación chilena, pero en la que todavía nos encontramos al debe. Solo recordar las recomendaciones efectuadas a Chile por el Comité de los Derechos del Niño en torno a asegurar la aplicación efectiva de las leyes en que se reconozca el derecho del niño, niña o adolescente a ser escuchado en todos los asuntos relativos a sus derechos, en particular la educación, la salud, la justicia y los asuntos relativos a la familia. Lo anterior en sintonía, claro está, con el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con el artículo 3 del mismo texto internacional. El artículo 12 referido fundamentalmente a el derecho del niño a participar, a ser escuchado y participar y expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez de este niño, niña o adolescente. Asume así el principio de la autonomía progresiva un rol fundamental en la determinación de la forma en que niños, niñas y adolescentes ejercerán estos derechos, concretando el interés superior del niño. Interés superior del niño, cuyo contenido, como se ha sostenido reiteradamente, solamente puede ligarse con sus derechos fundamentales de los que es titular por razón de nacimiento.
La oportunidad que nos brinda el momento histórico en que nos encontramos es de gran trascendencia y responde al desafío de encuadrar las relaciones institucionales entre el Estado y la infancia y la adolescencia, con pleno reconocimiento de sus derechos inherentes, otorgando efectiva garantía para su ejercicio y adecuada protección. Y de allí entonces su proyección en el ordenamiento jurídico y, por supuesto, en particular en el derecho civil. Entre las prerrogativas de infancia y de adolescencia, cuyo reconocimiento consideramos sustancial en el texto constitucional, que revestirían especial impacto en su desarrollo por el derecho civil, identificamos el reconocimiento explícito de niños, niñas y adolescentes como titulares de sus derechos inherentes, la garantía de su pleno desarrollo, el derecho a vivir en familia, que sabemos propicia el cumplimiento de muchas otras de las prerrogativas inherentes a infancia y adolescencia, y la igualdad en materia de filiación, y aquí particularmente el derecho a una filiación determinada. Bueno, cada una de estas prerrogativas tiene un contenido esencial que consideramos debe ser desarrollado o corresponde que sea desarrollado por la normativa de rango legal en sintonía con las prerrogativas que están consagradas en estos cuerpos internacionales en materia de derechos humanos y que entendemos tienen que ser incorporadas también en este sentido, ¿no? En una nueva constitución. Ahora, cada desarrollo o cada contenido, el contenido particular de cada uno de ellos, por cierto, es tremendamente interesante. Tenemos distintos modelos que podríamos seguir, pero no profundizaré en cada uno de ellos, se los he dejado enunciados, y sobre esta base, entonces, solamente invitarlos a seguir reflexionando en torno a estas prerrogativas en general de las personas y en particular de niños, niñas y adolescentes dentro de nuestro sistema jurídico. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Álvarez. Correspondería entonces ahora escuchar la tercera exposición de esta tarde al cargo del profesor de Derecho Civil de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, David Quinteros. El tema que ha escogido él para exponer es la interpretación del Código Civil en conformidad a la nueva Constitución, especial consideración al título preliminar. Profesor Quinteros, lo escuchamos. Muchas gracias, profesora Sabianchelo. Es un agrado compartir esta actividad con mis colegas del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, y gracias además a quienes asisten a esta actividad en este mismo momento o posteriormente en diferido. En 1729, el escritor Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, escribió una obra que se llama Una modesta proposición. Y yo pretendo en estos minutos formular, a la manera de Swift, 5 modestas proposiciones. Algunas de esas proposiciones están dirigidas eventualmente a alguno o alguna convencional constituyente a quien le pudiese interesar. Otras propuestas modestas están dirigidas al legislador. Otra tercera propuesta está dirigida a los jueces. Otra de las 5 propuestas está dirigida a los litigantes. Y la última propuesta nuevamente está dirigida, yo diría que en general, a la comunidad académica y eventualmente también a alguna integrante de la Convención Constitucional. Así es que voy a intentar exponerlas brevemente. Y voy a comenzar con la primera propuesta, con la primera proposición. Pienso que es conveniente que la Constitución contenga un mandato de legislación complementaria para que se dicte una ley general de bases de todo el ordenamiento jurídico. Hasta ahora, esa función ha sido cumplida, creo yo, bastante bien por el título preliminar del Código Civil,
que siempre se ha sostenido doctrinaria y jurisprudencialmente, que es de aplicación general. Sin embargo, el tiempo cambia, la cultura y el derecho también, y creo yo que es provechoso que el derecho civil no se entrometa en algunas disciplinas especiales que ya han cobrado autonomía y que tienen sus propios fundamentos y sus propios principios, y respecto de los cuales puede resultar problemático continuar aplicando estas disposiciones con alcance general. Por otra parte, una ley como esta, una ley general de bases de todo el ordenamiento jurídico, contribuiría a evitar, creo yo, la hipertrofia del texto constitucional. Es decir, podrían los constituyentes prescindir del debate y de la redacción de alguno de esos aspectos que no se requiere que tengan consagración constitucional, sino que basta una consagración legal, pero una consagración legal de eficacia, como digo, para todos los sectores de nuestro ordenamiento jurídico. Por mencionarles algunos ejemplos, ¿verdad? Parece difícil de sostener que se apliquen a cabalidad las reglas de interpretación de la ley y en particular el espíritu general de la legislación y la equidad natural como elementos supletorios o subsidiarios en otras áreas donde a lo mejor se requiere que sean elementos principales. Quizá la propia definición de caso fortuito, como está en el Código Civil, pudiese tener inconvenientes, por ejemplo, en el ámbito laboral, o la propia regla de la renunciabilidad de los derechos, ¿no?, que está en el artículo 12, etc. Y si nosotros examinamos el título preliminar, hay muchas de esas materias también que son de, digamos, que serían materias propiamente constitucionales, ¿no? Si uno piensa en los efectos de la ley, o la publicación de la ley, como etapa de formación de la ley, esa es una disposición que debería estar más bien en el texto constitucional. Que no se me entienda mal, no estoy propiciando la derogación del título preliminar, ni nada semejante, ¿no? Me parece que está bien que se conserve, no tenemos a ningún bello en nuestra época, cambiar esas reglas puede traer más problemas que ventajas, pero limitar un poco su aplicación. Esa sería, creo yo, una primera modesta proposición para la Convención Constitucional. Segunda propuesta. Esta segunda propuesta está dirigida al legislador. Hay quienes han sostenido la necesidad de incorporar un nuevo elemento de interpretación de la ley al párrafo cuarto del título preliminar, al dictarse la nueva constitución política. Y ese nuevo elemento lo han llamado algunos elemento constitucional de interpretación de la ley, o interpretación de la ley en conformidad a la Constitución. Manifiesto mi rechazo a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿no? Un filósofo medieval, Occam, planteaba que hay que evitar multiplicar innecesariamente el número de los entes. Y no necesitamos consagrar expresamente un nuevo elemento constitucional de interpretación de la ley porque ya lo tenemos. Y lo tenemos en el propio artículo 22 del Código Civil al consagrar el elemento lógico y el elemento sistemático, ¿no? El contexto de la ley servirá para ilustrar cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Y dentro del contexto, por supuesto que nos encontramos con la Constitución Política de la República. Por lo tanto, no es necesario tocar esas reglas. Ese efecto ya se va a producir con lo que ya tenemos. Tercera propuesta. Creo yo que sería conveniente que la nueva Constitución Política regule expresamente su propia interpretación. Si nosotros revisamos nuestros textos constitucionales desde 1814 hasta 1980, ninguna constitución política ha contenido normas interpretativas expresas. Yo sé que si hay algún constitucionalista escuchando esto dirá, bueno, pero sí hay normas constitucionales, pero no expresas, ¿no? No se ha regulado expresa y sistemáticamente la interpretación de la Constitución. Y creo yo que sería conveniente que contuviese alguna regla interpretativa expresa. Yo sé que esto es
debatible, ¿no? Yo sé que esto tiende a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque alguien podría sostener que no es necesario. Voy a compartir pantalla con ustedes brevemente y me confirman, por favor, si esto está visible. Y me esperan un segundo. Bueno, se ha dicho que las reglas de interpretación serían innecesarias, porque adolecen de un problema de circularidad o autorreferencialidad. Se ha sostenido que ese problema afecta a las reglas de interpretación contenidas en el título preliminar del Código Civil, pero podrían afectar, teóricamente, a cualquier regla interpretativa expresa. ¿Por qué? Porque esas disposiciones que regulan la interpretación, a su vez, requieren ser interpretadas. Entonces, uno se pregunta, ¿de acuerdo a qué reglas van a ser interpretadas? Una posibilidad sería que se interpreten a sí mismas, e incurriríamos en un problema lógico, el problema de la circularidad o autorreferencialidad de las reglas de interpretación que se contuviesen en una nueva constitución eventualmente. Y uno diría, bueno, es inútil el que las incorpore, ¿para qué las vamos a tener si van a terminar siendo circulares? La otra posibilidad es entender que se requieren metanormas interpretativas. Y esto tampoco es satisfactorio porque traería una remisión al infinito, ¿no? Habría metanormas interpretativas que regulan la interpretación de esas normas y necesitaríamos también normas de un tercer nivel. Pero más allá de este obstáculo que se suele identificar, creo yo que el lenguaje sí impone límites al intérprete. Y aunque no elimine la discrecionalidad, porque eso es imposible, sí contribuye de alguna manera a facilitar la tarea de los intérpretes de la nueva Constitución. Yo creo que nos estamos preocupando mucho de la redacción del nuevo texto. Y por supuesto que hay que ocuparse y preocuparse de eso. Pero hay otra pregunta, y es ¿quiénes y cómo van a interpretar ese texto? Y a mí me parece una pregunta importante. Tan importante como quién redacta el texto. ¿Por qué sería conveniente que la nueva Constitución contuviese reglas? Porque, como se ha dicho, que el párrafo que regula la interpretación de la ley del título preliminar del Código Civil tiene alcance general, se ha entendido por ley el sentido amplísimo, es decir, todas las normas jurídicas de obligatoriedad general en cuya producción intervienen dos o más órganos del Estado, es decir, a veces se ha incluido dentro del término ley también a la propia Constitución política, lo cual también trae sus inconvenientes, como recurrir a reglas interpretativas contenidas en un texto normativo de jerarquía inferior para interpretar un texto normativo de jerarquía superior. ¿Eso acaso no contraviene el principio de supremacía constitucional? Y por otra parte, piensen en algunas reglas como las del artículo 23 del Código Civil, la famosa regla de lo favorable odioso, que para algunos excluiría realizar interpretaciones correctoras basadas en consideraciones axiológicas, por ejemplo, lo cual difícilmente se podría sostener en el ámbito de la interpretación constitucional. Y voy a compartir algo más con ustedes, el tiempo es limitado, entonces no puedo detenerme en ninguna de estas propuestas demasiado, pero hay algo que es importante, ¿no? Que es la distinción entre la interpretación constitucional y la interpretación legal, ¿no? ¿Qué relación existe entre ellas? ¿Hay especificidad o no en la interpretación constitucional? ¿Hay diferencias solo cuantitativas o hay diferencias también cualitativas? Y aquí hay una técnica interpretativa que se ha desarrollado ampliamente también en nuestra cultura jurídica y prácticamente en todas las de Occidente, que es la llamada interpretación conforme a la Constitución. Y esta interpretación conforme tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿En qué consiste el aspecto negativo? Se refiere a establecer una regla de interpretación de exclusión negativa que posibilita eliminar sentidos atribuidos a disposiciones de
menor jerarquía cuando estos impliquen una contradicción con una norma de jerarquía superior como es el texto de la Constitución. Pensemos en las reglas del Código Civil en relación a la nueva Constitución política. Y un aspecto positivo que implicaría que se debe atribuir a los textos infraconstitucionales aquella interpretación que parezca más conforme con la propia Constitución. Y a propósito de esto, quiero desplazarme hacia una cuarta proposición. Esta proposición está dirigida, en cambio, a los litigantes, ¿no? ¿Qué problemas van a surgir cuando comienza a regir la nueva Constitución política frente a eventuales contradicciones con nuestras viejas y queridas y buenas reglas del Código Civil chileno? ¿A qué estrategias argumentales se puede recurrir para solucionar estos problemas? Y voy a, como el público que asiste a esta actividad puede ser heterogéneo, es decir, probablemente tengamos colegas, pero también hay estudiantes de Derecho que pueden estar en quinto año, pero otros también en primer año. Voy a aclarar algunos supuestos previos brevemente y también voy a compartir pantalla con ustedes, ¿de acuerdo? Me permiten un momento para salir de este mapa conceptual e ingresar inmediatamente a otro, que lo tienen acá. Creo que está visible, ¿no? Bueno, ¿qué problemas se podrían presentar entre las disposiciones del Código Civil y las de la nueva Constitución política? Bueno, pueden surgir inconsistencias, ¿no? De tres tipos fundamentalmente. Puede haber inconsistencias totales que se van a dar cuando ninguna de las dos normas, la constitucional y la del Código Civil o cualquier otra legal, puedan ser aplicados bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra. También podrían darse inconsistencias totales parciales, ¿no? Que se dan cuando una de las dos reglas puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la otra. Y por último, también podrían surgir inconsistencias parciales que se dan cuando las dos normas regulan un mismo supuesto hecho, atribuyéndole consecuencias jurídicas incompatibles, pero cada una de ellas puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la otra. ¿Cuál es el punto? El punto es que, bueno, tradicionalmente se ha dicho que las antinomias se dan o no. Pero teorías de la interpretación más contemporáneas plantean que las antinomias, las contradicciones se pueden provocar o se pueden evitar. Y se pueden provocar o se pueden evitar argumentativamente. Por lo tanto, quienes se dediquen a litigar, cuando entre en vigencia la nueva Constitución, empleando ciertas técnicas interpretativas u otras, pueden suscitar antinomias entre, por ejemplo, disposiciones del Código Civil y la nueva Constitución, o evitar que esas antinomias se produzcan, dependiendo, bueno, de cuáles sean los intereses de sus representados en un determinado juicio civil, por ejemplo. Y comparto pantalla nuevamente con ustedes, salgo de este mapa conceptual, si me permiten unos segundos para ingresar a otro. Aquí está. Y para explicar por qué un litigante o una litigante podría, empleando ciertas técnicas argumentativas, provocar antinomias o evitarlas, hay que tener presente que la antinomia es un conflicto entre normas, no es un conflicto entre disposiciones normativas. Esta distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque la disposición es el resultado de un acto normativo, un enunciado, una secuencia ordenada de palabras. Cuando uno abre el Código Civil no se encuentra con normas, se encuentra con disposiciones normativas. Solo después de haberlas interpretado estamos ante normas jurídicas, y eso implica que una disposición puede dar origen a más de una norma jurídica, y que una norma jurídica puede ser expresada a través de disposiciones distintas. Entonces la interpretación puede servir para evitar o prevenir contradicciones entre el Código Civil y la nueva Constitución política. Y esto también, por otra parte, implica que se puede crear una antinomia por el intérprete entre una disposición del Código Civil y una disposición de la nueva Constitución. Y las antinomias solo se presentan una vez que la interpretación ya ha sido efectuada, y por lo tanto estrictamente no son problemas interpretativos, sino que son el resultado de
haber interpretado tanto las disposiciones de la Constitución como las disposiciones, por ejemplo, del Código Civil. Bien, entonces las antinomias son en realidad problemas de otro tipo y no estrictamente problemas de interpretación. No voy a examinar los alcances del criterio jerárquico para solucionar las contradicciones entre el Código Civil y la Constitución Política, porque ustedes conocen eso muy bien, pero sí aludir brevemente a algunas técnicas interpretativas que podrían ayudar a jueces y litigantes a prevenir antinomias entre el Código y la Constitución nueva. Y esas técnicas interpretativas son la interpretación adecuadora, es decir, el intérprete debe preferir aquella alternativa de interpretación que guarde mayor correspondencia y armonía con las normas de la nueva Constitución Política, pero también la otra es la interpretación restrictiva, que es una técnica que también permite prevenir que surjan estas antinomias, ¿no? Y que busca excluir del campo de aplicación de una norma un cierto supuesto hecho que, interpretado de otra manera, entraría en ese campo. Bien, voy a dejar de compartir pantalla en ese punto y quiero pasar entonces a otra proposición que ya sería la final, y la profesora Sabianchelo me puede llamar al orden si es que me estoy excediendo en el tiempo, si es que se lo agradecería también, pero entiendo que me quedan algunos minutos todavía. La siguiente proposición está dirigida a los jueces. Bueno, va a surgir un gran problema. ¿Qué vamos a hacer con las disposiciones que eventualmente, interpretándolas, pudieran entrar en conflicto con la nueva Constitución? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Vamos a entender que, por ejemplo, determinadas disposiciones del Código Civil u otras leyes cualesquiera han sido derogadas tácitamente por incompatibilidad con las normas de la nueva Constitución? ¿Quién declara eso? ¿Los jueces de instancia? ¿O vamos a reservar esa competencia para un determinado órgano como un nuevo tribunal constitucional reconfigurado, con otras potestades, con otros mecanismos de designación, muy probablemente? Bueno, en esta materia quiero insistir en la distinción entre disposición y norma, porque puede ocurrir que una determinada disposición admite varias alternativas de interpretación y solo alguna o algunas de esas alternativas sea contradictoria con las disposiciones de la nueva Constitución. Y por lo tanto, el mecanismo de la derogación tácita de ciertas disposiciones, que implicaría que resultarían expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico, no es satisfactorio, porque esas mismas disposiciones pueden admitir cierta alternativa de interpretación que sí sea consistente con la nueva Constitución, y por lo tanto no es necesario derogarla. Me disculpan un momento, por favor. Ahora sí, disculpen. Como sabemos, nuestra vida doméstica ha sido invadida por la vida laboral. Y el último punto es que creo yo que para resolver problemas de incompatibilidad puede ser necesario contar no solo con el mecanismo de la derogación tácita, que podría generar inseguridad jurídica, ¿no?, por disparidad de criterios interpretativos. Puede ser necesario, por supuesto, mantener una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. ¿Quién debería conocer de esto? Yo propongo que la Corte Suprema, a través de una sala especializada nueva, es decir, ya tenemos una sala constitucional, pero una que se encargue justamente de resolver estos problemas, sobre todo durante la primera etapa de vigencia de la Constitución, porque va a generar mucha inseguridad jurídica determinar si ciertas disposiciones legales son contradictorias o no con la nueva Constitución. Vamos a entender que se derogaron tácitamente o que siguen siendo válidas, o que cierta alternativa de interpretación no puede resultar aplicable y otra sí. Entregar todo esto solo a los jueces de instancia puede resultar complejo, y necesitamos certeza y claridad prontamente. Por lo tanto, más que entregarle esta facultad a un tribunal constitucional, yo preferiría que la Corte Suprema efectuara este control. Quizá haya que aumentar el número de ministros de la Corte para incluir una sala más, pero es necesario. De estimarse necesario mantener un tribunal constitucional, creo yo que sería necesario que fuese integrado como un tribunal de derecho. Creo yo que tiene que ser un tribunal de derecho por gente que sepa de derecho constitucional, es decir, por, diría, doctores en derecho constitucional, profesores de derecho constitucional con décadas de experiencia, pero elegidos por votación democrática directa. Es decir, esta artificiosa división entre lo técnico y lo político,
creo yo que puede ser superada. Si nosotros vemos la integración de la actual Convención Constitucional, nos damos cuenta que hay algunos ilustres profesores de Derecho Constitucional que se sometieron a votaciones populares y ganaron, y están integrando la Convención y sin ninguna duda están siendo un buen aporte. ¿Por qué no pensar en un tribunal constitucional cuyos miembros sean también conocedores del derecho constitucional, pero que no sean designados por otros órganos, sino que se sometan a el mecanismo de elecciones democráticas, lo que contribuiría a la calidad técnica del tribunal y a su legitimidad democrática, que resultaría incuestionable, por periodos que tienen que ser más o menos extensos para la estabilidad de los criterios interpretativos de al menos unos 10 años y que se renueven parcialmente. Porque de lo contrario vamos a estar en un periodo de mucha incerteza preguntándonos si determinadas disposiciones de nuestro viejo Código Civil, determinadas disposiciones de leyes especiales, son contradictorias o no con la nueva Constitución. Es decir, nos vamos a estar preguntando cotidianamente qué rige como derecho en Chile o no, y necesitamos tener certeza pronto. Eso es todo. Muchas gracias por la paciencia y disculpas por esa pequeña interrupción. Gracias, profesor Quintero, no se disculpe, somos nosotros los que hemos invadido el hábito de nuestras mascotas, no transformando su hábitat en nuestras oficinas, en nuestros escritorios, en fin, incluso en nuestras salas de clase, Para terminar, entonces, les invito a escuchar la exposición del profesor de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, Ricardo Saavedra. Profesor Saavedra. Gracias, profesora Savioncelo. También, por supuesto, quiero en primer lugar agradecer a la escuela, a la facultad, la oportunidad entonces de hacer un pequeño aporte en el contexto de estos conversatorios sobre la nueva Constitución, y una alegría, por supuesto, de compartir también este panel con mis colegas del departamento. Bueno, el tema que me ha correspondido, o que yo he querido traer acá en estos momentos, tiene que ver con la posibilidad o la necesidad de que en la nueva Constitución se incorpore un reconocimiento explícito al derecho de herencia, o al derecho a la herencia, como veremos nosotros, que más bien se encuentra regulado en algunos textos constitucionales. Y este análisis básicamente lo voy a hacer desde la experiencia del derecho español, para ver de qué manera entonces podemos nosotros extraer de ahí algún tipo de lecciones que pudiesen servirnos, ¿no?, en relación con este tema. También quisiera partir compartiendo pantalla, porque para ilustrar un poco el tema, creo que es indispensable mostrar precisamente cómo es consagrado este derecho en la Constitución española, y también en algunos otros textos constitucionales. Así que lo voy a hacer brevemente, si me permiten un segundo. No sé si se ve. Ahí parece que está un poco mejor. Bueno, el artículo 33 de la Constitución española nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Luego nos indica que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Y finalmente, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada, de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad a lo dispuesto por las leyes. Otros textos constitucionales que consagran también este reconocimiento, tenemos a la Constitución italiana de 1947, ¿no? Nuevamente, el derecho a la herencia está tratado a propósito del derecho a la propiedad,
me voy a referir específicamente al último inciso, donde se encuentra entonces la referencia explícita a este tema, donde dice: la ley establece las normas y los límites de la sucesión legítima y testamentaria y los derechos del Estado en materia de herencia. Por supuesto que también tenemos la ley fundamental de la República Federal Alemana, la Constitución Alemana, 1949, en términos muy similares, y de hecho pareciera ser que este fue la fuente que inspiró más directamente a la Constitución española. La propiedad y el derecho a la herencia, dice, están garantizados. Su contenido y sus límites serán determinados por las leyes. La propiedad obliga, su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Por su parte, la Constitución portuguesa de 1976 señala que en el artículo 62 se garantiza a todos el derecho a la propiedad privada y su transmisión inter vivos o mortis causa, con arreglo a la Constitución. Y por último, citamos una Constitución más nueva y más cerca de nosotros, que es la Constitución peruana. En su artículo 2 dice: toda persona tiene derecho, 16, a la propiedad y a la herencia. Bueno, si ponemos nuevamente nuestra atención en el artículo 33 de la Constitución española, este nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Y luego se señala que la función social de estos derechos va a delimitar su contenido de acuerdo a las leyes. ¿Qué podemos extraer de estos dos párrafos de esta disposición, que son los principales, ya que el tercero, que es la garantía de expropiación, ¿no?, fundamentalmente se ha desarrollado en relación con el derecho de propiedad? Primero que todo, se ha señalado que el derecho de herencia tiene un cierto carácter apendicular, una palabra muy curiosa que se repite bastante dentro de la doctrina, y que lo que está queriendo decirnos, ¿no es cierto?, es que el derecho a la herencia finalmente se consagra como una suerte de apéndice o de extensión tal vez menor del derecho de propiedad, al punto que tal vez podría haber sido omitido. Es decir, dentro de la doctrina española hay autores que señalan que en realidad era innecesario que se reglamentara o reconociera expresamente este derecho, toda vez que podría encontrarse perfectamente comprendido dentro del derecho de propiedad. Ahora, este carácter apendicular, ¿no?, de la herencia, del derecho a la herencia, se traduce finalmente que la mayoría de las características que tiene este derecho constitucional sean aquellas características propias de la protección del derecho de propiedad. Es decir, se le van a extender sencillamente. Por lo tanto, como derecho constitucional tiene una protección más bien atenuada, porque no estamos frente a lo que se conoce dentro del constitucionalismo español como una garantía fundamental o derecho fundamental, sino más bien como una garantía institucional. Por lo tanto, en relación con otros derechos y libertades que se entienden más importantes, en general se dice que los derechos económicos en la Constitución española no recibieron un trato privilegiado en relación con otros derechos y libertades fundamentales, tiene entonces una protección atenuada. Y esta protección básicamente se traduce en el principio de reserva legal, como hemos visto. Hay una garantía específica, que es la garantía de la expropiación con derecho a indemnización, que ya hemos visto y que se refiere fundamentalmente, como ya señalamos, al derecho de propiedad. Tiene una limitación, su principal limitación está reconocida en el mismo texto constitucional, es la función social, que afecta tanto a la propiedad como también al derecho de herencia. Y una última característica que vamos a agregar nosotros, al margen de lo que ya hemos señalado, es que el derecho de herencia, a diferencia del derecho de propiedad, ha tenido un escaso desarrollo o resonancia dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Es decir, la verdad es que poco se cita esta norma para fundamentar fallos que tengan relevancia hoy día en las discusiones importantes relativas a la herencia dentro del ordenamiento jurídico español. Hoy día los problemas constitucionales básicamente están en relación a los conflictos que se producen
entre la libertad de testar, el principio de no discriminación, la libertad de testar también en relación con ciertos coacciones que se producen respecto de la libertad de las personas, de los sucesores, especialmente cuando se condicionan ciertos derechos sucesorios, ¿no? Lo que hace entonces pensar que se generan estos conflictos ahí de inconstitucionalidad. Es ahí donde hay entonces mayor jurisprudencia en la actualidad, pero son muy pocos los fallos que citan directamente esta disposición. Hemos señalado entonces que la principal garantía que se ofrece al derecho a la herencia es el principio de reserva legal. Esta garantía, por supuesto, que tiene una primera dimensión que es formal, y es que la Constitución entrega al legislador, y solo al legislador, la tarea de regular el derecho a la herencia. Por lo tanto, no puede la administración, a través de normas de menor jerarquía, regular. Es el legislador que tiene que regular. Y también es el legislador el que tiene que establecer sus límites que se puedan aplicar de conformidad a la función social. Sin embargo, nuevamente es un principio de reserva legal atenuado, porque no se exige una ley de quórum especial, o sea, basta una ley simple. Tampoco existen problemas para que esta materia sea, pueda haber respecto de ella una delegación legislativa por parte del Parlamento al Ejecutivo a través de decretos leyes, o lo que serían en nuestro caso los decretos con fuerza de ley, y tampoco excluye la potestad reglamentaria de ejecución. Por lo tanto, no hay ningún problema que luego el Ejecutivo entonces desarrolle los contenidos de la ley relativa a la herencia a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, ¿ya? Por lo tanto, hay un principio de reserva legal, pero con esas características. Eso es lo formal. Ahora nos preguntamos, ¿y en lo material? ¿Significa esto de que el legislador, en definitiva, puede regular el derecho a la herencia como mejor le plazca, en virtud de este mandato que la Constitución le entrega? ¿O tiene el legislador ahí ciertos límites que tendrá que observar a la hora entonces de reglamentar el derecho a la herencia? Con lo cual ya no entraríamos con una limitación de carácter formal, sino que entraríamos a lo que podríamos denominar una limitación ya más bien material, ¿no? Y esto es importante porque pareciera ser que cuando la Constitución entrega al legislador entonces la regulación del derecho a la herencia, es como que estuviese entregando las ovejas al cuidado del lobo, sobre todo a la hora de imponer las limitaciones que se derivan o que se pueden de la función social, ¿no es cierto?, que impone el ejercicio de estos derechos. Ahora bien, ¿qué limitaciones podríamos nosotros encontrar desde el punto de vista material? Porque sí, hay limitaciones, y así lo ha reconocido la doctrina española, y también la jurisprudencia constitucional. Por supuesto, siempre esto bajo el alero básicamente del derecho de propiedad. Primero que todo, hay una dimensión objetiva axiológica del derecho a la propiedad y a la herencia que se enmarca en un sistema amplio de valores que informan finalmente la estructura del ordenamiento jurídico español. Y por lo tanto el legislador tiene que someter su acción legislativa finalmente a este marco. Y aquí hay un elemento importante. El derecho a la propiedad hay que entenderlo también complementado fundamentalmente el artículo 38, cuando dice: se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y en su caso de la planificación. Aquí los autores lo que ven es que hay un reconocimiento a este nivel básico de valores, a un sistema que se basa fundamentalmente en una economía de mercado, y eso supone una propiedad que esté fundamentalmente en manos privadas. Y aquí estaríamos frente a un primer límite material del legislador. En definitiva, esta garantía material supone que el legislador tendría que asegurar que en lo fundamental el traspaso mortis causa sea a manos privadas.
¿ya? Sea manos privadas. Es decir, que se asegure que la propiedad, al momento de fallecer el causante, se reconduzca también a manos privadas. Porque sería muy fácil, por la vía entonces de trasladar los bienes a la muerte del particular al Estado, de pasar por encima de estos elementos de organización fundamental de la sociedad que tienen que ver entonces con el reconocimiento de una economía de mercado. De esta forma entonces el derecho a la herencia viene a consolidar el derecho de propiedad y viene de esa manera a asegurar su perpetuidad en manos privadas. Eso sería podríamos decir, un primer límite material. El segundo límite material está dado por un concepto que se ha desarrollado también ampliamente por la jurisprudencia constitucional y también por la doctrina constitucional española, que tiene que ver con el contenido esencial de los derechos. El contenido esencial de los derechos. Se ha entendido por esto como aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos. Fíjense ustedes. Es un núcleo entonces, un núcleo irreductible del derecho que hace posible la realización de los intereses jurídicos que convergen en ese derecho. ¿Ya? Y esa realización tiene que ser efectiva, real, concreta. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que la Constitución no define el contenido esencial de los derechos. Entonces, ¿a quién corresponde definirla? ¿A quién corresponde definir el contenido del derecho? Y aquí lo que se ha señalado es que un elemento fundamental tiene que ver con lo que se ha denominado la recognoscibilidad del derecho. Esto se ilustra también a través de una metáfora, se dice el rostro histórico del derecho. Los derechos tienen un rostro histórico, tienen que ser reconocibles, y eso constituye o forma parte entonces de este núcleo esencial. Y el legislador tiene que ser respetuoso de este núcleo esencial. Y aquí, en esta recognoscibilidad, un factor muy importante, por supuesto, es el análisis histórico, ¿no? Es la visión historicista del desarrollo del derecho, porque el derecho es producto finalmente de una decantación histórica, ¿ya? De una decantación. Pero, ojo, no solamente esto se limita a un análisis puramente histórico, sino que luego también la doctrina, la dogmática, realiza una tarea fundamental, ¿ya? Puesto que el elemento histórico también tiene que ser atemperado, fundamentalmente desde el punto de vista de la realidad actual de lo que se entiende respecto de esa institución y de las necesidades a las cuales está apuntando. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la primera dimensión, ¿no es cierto? De la primera dimensión de que hablamos, es decir, del derecho a la herencia como formando parte o en el contexto, ¿no?, de un sistema general de valores, lo único que finalmente se asegura es que la propiedad pase de manos de un privado a las manos de otro privado en virtud de la sucesión por causa de muerte. Eso es lo único que asegura esa garantía. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, la doctrina ha dicho que dentro del contenido esencial de la herencia encontramos todas las formas de sucesión admisibles. Por lo tanto, la herencia no debemos interpretarla en un sentido técnico, en el artículo 33, sino como sinónimo de sucesión por causa de muerte y de toda forma de sucesión. Sucesión a título universal, sucesión a título singular, sucesión testamentaria, intestato, mixta, incluso en el marco de los derechos regionales españoles, sucesión contractual, porque sabemos nosotros también que también hay un reconocimiento a ella. Pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del contenido esencial, desde el punto de vista de la reconocibilidad de este derecho, producto de esta decantación histórica, del aporte que la dogmática tiene que hacer en su construcción y en la identificación de sus elementos esenciales, ahí en ese aspecto, hay que tener tiene especial relevancia los intereses jurídicamente protegidos.
Y aquí este es un elemento importante y que tal vez justifique que la herencia tenga un tratamiento diferenciado de la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si bien en la propiedad fundamentalmente se encuentra protegido el interés del propietario, no es así en la herencia. En la herencia convergen distintos intereses. Converge el interés del propietario o del causante, converge el interés de ciertos familiares del causante que tienen expectativas, ¿no?, de sucederle en parte importante de ese patrimonio, y convergen también los intereses de la colectividad, ¿no? Y todos ellos forman parte de este contenido esencial de la herencia, y por lo tanto, de su reconocibilidad. Y esto también implica, entonces, que el legislador debe considerarlos todos ellos a la hora de legislar o reglamentar, de tal forma, entonces, de no desfigurar, en definitiva, este elemento. El primer interés es el interés, ya dijimos, del causante, ¿no? El interés del causante. No solamente entonces se protege al causante en cuanto a su derecho a causar herencia, en cuanto al derecho a traspasar mortis causa sus bienes, sino que también la doctrina ha dicho que el contenido esencial de la herencia respecto del interés del causante comprende también su derecho a disponer de ella con cierta libertad. ¿Ya? O sea, esto se vincula con la libertad de testar, ¿no? Esto también se fortalece por supuesto, por esta estrecha relación que hay entre la herencia y la propiedad, donde, como ya dijimos, dentro del derecho de propiedad, el elemento fundamental es el interés del propietario, ¿no? Y por lo tanto su voluntad, ¿no?, es preponderante, ¿no? Su voluntad es preponderante. Hay otros principios constitucionales dentro de la Constitución española que también avalan la libertad de testar. No solamente se fundamenta en el artículo 33, también está el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el artículo 10 y también el principio de la libertad de empresa que ya acabamos nosotros de mencionar. Pero dentro de esta reconocibilidad, la doctrina también ha dicho no se trata de un derecho absoluto. Dentro de la decantación histórica, sabemos nosotros que la libertad de testar, sobre todo en el ámbito continental, tiene límites, y límites importantes. Por lo tanto, no se puede concebir como un derecho absoluto, pero forma claramente parte del llamado rostro histórico del derecho de herencia. El otro interés es el interés de la familia, o mejor dicho, el interés de ciertos miembros de la familia que tienen la expectativa de suceder entonces en una parte importante de ese patrimonio. Esto se expresa fundamentalmente, ya sabemos, básicamente en la sucesión intestada, ¿no? Y es considerado en la sucesión intestada históricamente porque son los familiares del causante los que son llamados a sucederle cuando no hay testamento, y también en la llamada, en la legítima, ¿no?, o la sucesión forzosa. Este interés de los familiares hoy día se ve cuestionado de alguna manera, y se está viendo arrinconado, tanto por un lado, por quienes proponen una mayor ampliación de la vocación sucesoria del fisco, sobre todo en el ámbito de intestato, como también quienes están por una mayor expansión de la libertad de testar, y por lo tanto una disminución de los derechos forzosos en favor de los familiares. Ahora bien, hay parte de la doctrina que, sobre todo fundamentándose en esta visión apendicular del derecho de herencia en relación a la propiedad, han dicho que es difícil reconducir este interés de estos familiares al artículo 33. La verdad es que yo creo que no es así, porque el contenido esencial del derecho, si es que entendemos que es producto, como ya hemos señalado, de un proceso de decantación histórica y de los aportes que hace la dogmática, no puede desconocer que este interés claramente forma parte del contenido esencial, entonces, de la herencia. Y este punto es especialmente sensible hoy en día en el debate acerca de si es posible flexibilizar, atenuar o incluso derogar el sistema de legítimas, ¿ya? Puesto que, por supuesto, la gran defensa de la legítima sería sostener que el derecho de herencia del artículo 33 protege también a los familiares para que ellos lleven necesariamente una parte importante de la herencia.
¿ya? Esta posición se vio sumamente reforzada por un fallo del Tribunal Constitucional, pero no del Constitucional español, sino del Constitucional alemán, que ha sido muy influyente, ha sido un mazazo también en el debate que se está dando en España en estos momentos, que ya han pasado sus años, pero sigue siendo citado, desde el año 2005, en que el Tribunal Constitucional alemán reconoció expresamente que la legítima forma parte del núcleo esencial del derecho a la herencia establecido en la Constitución y que por lo tanto tiene que ser respetada por el legislador. Y es una de las razones que se dice por las cuales la reforma alemana al régimen de legítimas del año 2010 fue tan moderado, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero claro, trasladar ese fallo a la realidad española es difícil. Es difícil y básicamente porque son tradiciones distintas. La legítima española, aunque hay todo un debate en torno a su naturaleza, pero predomina la idea de que la legítima española es tributaria más bien de la legítima romana, más que la germánica, y por lo tanto ahí ya se traza una separación en lo que podríamos denominar el núcleo esencial del derecho, y además hay un gran problema que tendría el ordenamiento jurídico español para trasplantar esta decisión, digamos, o intentar trasplantar esta decisión, que es la pluralidad de regímenes sucesorios que existen dentro de los distintos derechos regionales, ¿no? Donde, por supuesto que está el derecho civil digamos, castellano, ¿no? Representado por el Código Civil Español, pero luego el reconocimiento a varios derechos regionales, como el derecho catalán, aragonés, vasco, gallego, donde la legítima adopta distintas formas, incluso una legítima puramente formal, como es el caso entonces de Navarra, ¿no? Por lo tanto, sería difícil sostener la constitucionalidad de estos regímenes si se plantara este principio. Y por último está el interés de la colectividad, que históricamente ha sido reconocido por la vía impositiva, ¿ya? A través de la vía impositiva, es decir, el derecho que tiene el fisco de participar en la sucesión imponiendo tributos que sin embargo no deben ser confiscatorios, y además participando como heredero ab intestato en último grado en el caso de herencias vacantes. Finalmente tenemos la función social como límite al contenido del derecho de la herencia. La verdad es que no hay ningún fallo del Tribunal Constitucional que relacione el concepto de función social al problema de la herencia. Normalmente se cita este punto sobre todo a la hora en relación fundamentalmente con materias impositivas, ¿no? Es decir, la posibilidad entonces de que el fisco establezca mayores impuestos, reconociendo que a través de ello está cumpliendo su función, o para facilitar el cumplimiento entonces de la función social de la herencia. Sin embargo, hay posturas que sostienen que esta misma función social podría incluso justificar que el Estado tuviese una vocación sucesoria mucho más intensa que la que tiene ahora. Y para terminar, solamente una reflexión final. La pregunta sería entonces, ¿se justifica una consagración constitucional de derecho de la herencia? Visto lo señalado, yo diría que sí, en el sentido de que precisamente este solapamiento que se produce al tratar de fundamentar la protección de la herencia a través de la propiedad termina desdibujando precisamente la herencia como institución, porque finalmente, como acabamos de ver, el único interés que termina siendo más bien protegido de manera fundamental es el interés del causante, ¿ya? Y por lo tanto, el derecho a la herencia tiene intereses distintos que le dotan de una cierta autonomía y que permitiría entonces, desde ese punto de vista, probablemente justificar. Y esto sobre todo, además, que si la herencia va de la mano de la protección de la propiedad,
Si es que hay un cambio de paradigma también, una atenuación de la generosa protección constitucional que hoy día existe respecto de la propiedad, probablemente con mayor razón se justificaría un reconocimiento explícito de este derecho en la medida que se entienda que sigue siendo necesario. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Saavedra, por su exposición. En el momento, tenemos poco tiempo para las preguntas, pero igual quisiera darnos un tiempo para compartir fundamentalmente, primero, antes de las preguntas, un comentario que hacen en el chat del YouTube que señala: me parece interesante la consagración constitucional del principio de la buena fe. Yo se lo transformo en pregunta, a pesar de que no se relaciona directamente con sus exposiciones, por lo tanto una pregunta abierta a todos. ¿Qué les parece a ustedes que el principio de la buena fe debiera tener consagración constitucional? No sé quién quiere levantar la mano para contestar ese comentario. Yo creo que sería, digamos, interesante tal vez incorporarlo de manera explícita, pero creo que no es necesario, que no es, digamos, un elemento que implicaría una modificación a la aplicación de la buena fe, que hoy día constituye un principio general en todo orden de ámbitos, en todas las disciplinas. Creo que por el contrario hay otro tipo de estándares, tal vez que sería mucho más necesario, tal vez incorporar al modo de lo que señalaba, por ejemplo, el profesor Quintero. Pero el principio de la buena fe verdaderamente creo que no requiere, no se necesita su incorporación. Es un principio que es bastante familiar, que es de aplicación transversal, como señalé previamente, así que no creo que sería ni siquiera... O sea, si se incorpora, no supone, digamos, creo yo, un efecto muy relevante en la práctica. Gracias, profesora Prado. Profesora Álvarez pregunta: ¿en qué grado cree usted, en qué grado de detalle debería, a su juicio, incorporarse los derechos propios de la niñez que usted misma señaló y de la adolescencia en un listado, en principios generales, y fundamentalmente si también es aconsejable incorporar, además de ellos, el interés superior del niño dentro de la nueva Constitución? Gracias, Muriel. Solo un detalle, que estaba levantando la mano para continuar con una cuestión muy breve respecto de ese aporte que hacían y en la misma línea de lo que señalaba la profesora Prado. Cuando hablamos de la buena fe estamos hablando de un principio general del derecho, ¿no? Entonces yo creo que tampoco podemos perder el foco de qué significa un nuevo texto constitucional. La idea es que sea una cuestión nuclear, central, que aporte y que siente la base del sistema. Entonces, concuerdo con la profesora Prado en el sentido de que si consagramos el principio de la buena fe en el texto constitucional, ¿qué aporte significativo, distinto, ¿no?, estaríamos haciendo dentro del ámbito civil, que es el que ahora nos convoca? Eso nada más quería comentar. Y bueno, muy brevemente, yo nombré 4 o 5 prerrogativas, ¿no?, que me parece que sí son esenciales y sustanciales, por eso se los compartía. Ahora, la forma, el modelo que han adoptado diversos textos constitucionales en diversos sistemas jurídicos van desde el reconocimiento de un catálogo. El tema con el catálogo es que nunca puede ser exhaustivo, ¿no? Nunca va a ser exhaustivo, porque siempre van a ir apareciendo nuevos derechos esenciales de las personas, ¿no?, que no son nuevos tampoco, que están íncitos en las personas, pero que se despliegan en la medida que nos encontramos con un estado de avance y progreso que los hacen florecer, o aflorecer, podríamos decir. Entonces, tenemos constituciones que en el fondo lo que hacen es que se remiten a como los principios y los derechos esenciales consagrados en estos tratados internacionales de derechos humanos. En general, yo iría un poco más allá. Yo creo que sería importante y tendría gran trascendencia para nuestro sistema el que al menos esas 4 o 5 prerrogativas, ¿no?, que yo les comentaba, pudiéramos tenerlas incorporadas expresamente dentro del texto constitucional. Creo que esas prerrogativas esenciales, acompañadas de
la lógica transversal, ¿no?, del reconocimiento universal de todos los derechos esenciales de las personas consagrados en instrumentos internacionales, y acompañado de dos principios en materia de infancia, que son el del interés superior del niño y el de autonomía progresiva. Creo que ahí tendríamos un sistema absolutamente cubierto y que nos permitiría articular el resto de las prerrogativas sin que necesitemos expresamente incorporar un catálogo de derechos de la infancia y la adolescencia dentro de la Constitución, porque ese catálogo además yo creo que se desarrolla de mejor manera dentro de una ley de protección integral de infancia y adolescencia. Gracias. Gracias, profesora. Profesora Prado, una pregunta desde el derecho civil. ¿Cómo cree usted que se podría incorporar a la responsabilidad civil las modalidades de reparación que usted señaló de los derechos fundamentales? Gracias, profesora Savioncelo. Por la vía interpretativa. Por la vía interpretativa, creo yo. La verdad de las cosas es que incluso si uno lo mira transversalmente, la reparación in natura se admite, se acoge inicialmente, siempre se ha entendido incluso que es como la forma más pura de reparación. Es extremadamente amplia, incluso no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual, sino que también desde la responsabilidad contractual. Y por ende, las normas, como yo señalaba previamente, del Código Civil, si bien es cierto, en muchos ámbitos están un tanto retrasadas, especialmente en materia, por ejemplo, contractual, es del caso que en materia extracontractual son tremendamente amplias y dúctiles. Y por ende, las medidas de reparación que postula en el fondo el derecho internacional de los derechos humanos no tienen mayor novedad si es que uno se pone los anteojos de la responsabilidad civil. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que creo simplemente es que esta suerte de novedad que podría aparentemente tener tiene que ver con la falta de diálogo que tenemos a nivel interdisciplinario. Si hubiera más diálogo interdisciplinario entre los especialistas del derecho internacional de los derechos humanos, los constitucionalistas y los civilistas, bueno, se daría precisamente esta virtuosa relación donde sería mucho más amigable y sería mucho más reconocible y los operadores jurídicos además tendrían una mayor creatividad al momento de solicitar la reparación del daño y no quedarnos únicamente en una reparación de carácter monetaria. Yo creo, sin embargo, que en el ámbito de una vulneración a los derechos fundamentales, la reparación in natura cobra una extrema relevancia, porque precisamente mira efectivamente a la víctima. Ahora, desde luego, como yo señalaba, hay ámbitos que no pueden quedar dentro de la responsabilidad civil cuando estamos hablando ya de medidas de prevención que importe políticas públicas, porque eso además a mayor abundamiento implica habitualmente gasto público. Pero en el resto, yo creo que simplemente por la vía interpretativa. Y creo simplemente que tenemos que ser capaces de relacionarnos de manera mucho más interdisciplinaria y así entonces evitamos esta idea de compartimientos estancos. La relación debe ser virtuosa. Gracias. Muchas gracias, profesora Prado. Profesor Saavedra, ¿el carácter apendicular del derecho de la herencia podría generar que el mismo pudiera ser objeto de una suerte de expropiación? A ver, de lo que entendamos por derecho a la herencia. Porque si lo entendemos como más o menos lo ha entendido, ¿no?, la doctrina constitucional, en el sentido más bien de identificarlo con la institucionalidad, ¿no?, con la institucionalidad sucesoria, es difícil concebir una suerte de expropiación de la institucionalidad sucesoria. Así que no creo que vaya por ahí la pregunta. La pregunta podría ser ahora si el derecho a la herencia, el derecho a suceder a una persona, podría ser objeto de una expropiación. Yo creo que en términos prácticos es difícil. Lo que podría ser objeto de una protección son que componen la herencia. Me imagino que eso es lo que podría interesarle al Estado, a la sociedad,
en cuanto a expropiar. Ahora, lo que sí, por supuesto, está claro que si el legislador regulara de tal manera la herencia que afectara un elemento esencial, podría considerarse esa norma como una ley expropiatoria encubierta y por lo tanto inconstitucional. Pero ahí entraríamos en otro problema, que ya no sería directamente un problema de expropiación, digamos, sino un problema de protección de la propiedad. No sé si más o menos entendí bien la pregunta, pero... Gracias, profesor Saavedra. Profesor Quintero, si considera usted necesario atribuir un rol específico en la nueva institucionalidad en que sea el Tribunal Constitucional en materia de interpretación. Gracias. Bueno, como lo había dicho previamente, yo preferiría encargarle eso a la Corte Suprema, ¿no? Y confiaría mucho en los jueces civiles, ¿no? Más que en un tribunal constitucional. Por lo menos la experiencia que hemos tenido con el actual es bastante controversial incluso, ¿no? Y no sé si estamos en condiciones de diseñar uno que realmente pueda cumplir la importante función que tiene. Ahora, como lo dije, si se opta por un tribunal constitucional, que sea un tribunal de derecho con profesores de derecho constitucional como requisito de entrada, mínimo. Y yo preferiría que fuesen electos democráticamente, no designados por presidente de la República, Senado, Cámara de Diputados, si es que llegamos a tener alguna. Y yo creo que profesores de Derecho Constitucional sí estarían dispuestos a someterse a ese escrutinio y a una elección directa. No me parece nada extravagante. Alguien dirá, pero es que vamos a estar eligiendo. Bueno, pero es que el Tribunal Constitucional en general suele tener un gran poder en todos los ordenamientos. Y de esta manera conciliaríamos el que sea un tribunal de derecho con una legitimidad democrática sólida. Yo apuntaría hacia allá, y porque necesitamos certeza, y para eso hay que concentrar un poco el control de constitucionalidad en un determinado órgano. Eso diría. Y quería hacer un breve comentario a la exposición del profesor Saavedra, que me interesó mucho. Estaba yo pensando en que, bueno, quizá haya un relativo consenso. Sí, un relativo consenso en que necesitamos adecuar las reglas de nuestro derecho sucesorio al siglo XXI. ¿Cómo es posible que tengamos esa regla del siglo XIX? Les cuento un caso nomás, muy usual. Un señor de 85 años quería redactar su testamento y dejarle todos sus bienes a una institución de beneficencia y no podía, porque tenía que respetar las legítimas de las niñitas, pero las niñitas tenían 60 años. Yo diría, está bien que los hijos sean legitimarios, pero si ya tienes 25 años, ponte a trabajar y búscate la vida. Nadie pretende impedirte heredar, pero no que te otorgue la ley la calidad de heredero forzoso. Si en Roma y a la época de dictación del Código Civil la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años, creo yo que pudiese ser un estándar razonable, aunque Judith Stein decía que la adolescencia se extiende hasta los 28 años. Pero bueno, parece una exageración. Y lo otro, que sean herederos intestados, tus parientes por consanguinidad en la línea colateral hasta el 6º grado, una exageración rotunda, es decir, hasta los hermanos y punto, es decir, que te suceda un tío, lo que llama la gente coloquialmente primo en 2º grado, aquellos cuyos padres son primos entre sí, que son colaterales en el 6º grado, que uno no ha visto en su vida probablemente. Oye, pero ¿qué tiene contra el fisco como heredero intestado? Es decir, hasta los hermanos y luego el fisco, y punto. Si no, todo eso necesariamente va a ser mal utilizado. Y por otra parte, bueno, no quiero extenderme mucho en esto. ¿Cómo lo ve el profesor Saavedra? ¿Habría demasiados obstáculos constitucionales para esto? Pero yo creo que eso es relativamente urgente. Por lo demás, evitamos pensar en la muerte, pero es lo único seguro que tenemos. En Chile se otorgan solo 6.000 testamentos al año, creo, y el profesor que sabe derecho sucesorio
muchísimo mejor que yo lo tiene más claro, y esto también podría ser un incentivo para testar, ¿no? Y eso resolvería muchísimos problemas que uno suele ver, ¿no? Y los problemas sucesorios se están incrementando, ¿no? Notoriamente, y hay unas actuaciones realmente que llegan a ser insólitas, ¿no? Pero bueno, era simplemente ese comentario, profesor, porque me interesó mucho su exposición. Bueno, sí, brevemente también, gracias, profesor Quintero, por el comentario. Sí, efectivamente, yo, por supuesto que comparto mucho sus apreciaciones. En todo caso, el asunto no es pacífico, porque incluso al argumento que usted dio al principio se contesta. Esto de los herederos a los 60 años, están diciendo que hoy día, precisamente, la edad más vulnerable de las personas es a los 60 años, de los 60 años para arriba. Es donde enfrentan la jubilación, la baja de pensiones, donde necesitan muchas veces recursos, y ahí les viene muy bien heredar a sus más ancianos padres. Incluso existe ese argumento para contestar un poco el por qué la legítima tiene que mantenerse aún en favor de los hijos de esas edades, pero evidentemente que los fundamentos ya no pueden ser los del siglo XIX. Eso es evidente, porque la legítima está pensada en una sociedad agraria, está pensada en el concepto de gran casa, de la masía, del hijo mayor a cargo de todo, a los hijos menores se les daba la legítima a los que se querían ir, en fin, etc. Está pensada más que nada en esa, que hoy día, por supuesto, que no tiene aplicación. Y por otro lado, hoy día sí lo que tiene mucha fuerza es la necesidad de concentrar patrimonio sucesorio, que es lo que la sucesión forzosa no permite. Y tiene a niveles muy comunes, de ciudadanos de a pie, como se dice. Ciudadanos de a pie, ¿no? Personas que, por ejemplo, quieren favorecer a un hijo en particular, al más débil, al más vulnerable, o al hijo o hija que los ha cuidado en su vejez. O sea, esto también toca mucho, ¿no? Llegan personas ancianas y dicen, mire, mi hija se ha sacrificado por mí, ella no ha trabajado, ella ha vivido siempre por nosotros, nosotros queremos que ella siga viviendo en la casa, que ella se quede con la casa. Y ahí uno tiene que explicarle, mire, lo siento, aquí hay un sistema que obliga a dividir la herencia entre todos los hijos. No hay forma usted de asegurar esa función. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos también el patrimonio empresarial, ¿no? O el pequeño patrimonio empresarial. Así que también es necesario ahí repensarlo desde ese, evidentemente desde ese punto de vista. No sé si se me habrá quedado algo más, pero... Todo muy claro, profesor. Bien, agradecemos a los expositores por sus excelentes exposiciones, y también a todos a quienes nos acompañaron a través del canal YouTube en esta jornada de ciclo de reflexiones para la nueva Constitución, como ustedes saben, organizadas por la Facultad y por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Finalmente, quisiera recordarles que todas las jornadas que han precedido a esta, de este ciclo, están disponibles en nuestro canal YouTube para quienes puedan revisarlas cuando lo deseen.